Muy buenas noches, amigos del Círculo de Cine. Miguel Contreras Torres. Hoy es miércoles 15 de enero de 2025, 10 de la noche. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México este seminario de lectura que hemos titulado El sonido en el cine. Vamos a estar revisando en estas sesiones que comenzaron apenas el lunes pasado el libro Pensar el sonido, una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico, de Samuel Larson Guerra, una publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México del año 2010. Hemos revisado en estas sesiones apenas el capítulo primero y toca ahora la revisión del capítulo segundo, que lo vamos a dividir en 3 sesiones para poderlo revisar debido a la extensión y a la importancia del contenido que tiene este segundo capítulo, que lo vamos a dividir o lo vamos a abordar, lo vamos a revisar en cuatro sesiones de nuestro seminario. El capítulo segundo lleva por título, a modo de pregunta, ¿cómo escuchamos? ¿Cómo escuchamos? Y en esta ocasión abordaremos únicamente los apartados que tienen que ver con la evolución del sentido de la audición y el tema amplio de la fisiología del oído humano. Estaremos revisando las características de las 3 secciones que tiene el oído humano, tanto el oído externo, el medio y el interno, y revisaremos para finalizar la sesión de hoy un apartado que se titula otoemisiones acústicas. Vamos a ver a qué se refiere estas otoemisiones y con eso terminaremos la sesión de hoy, la tercera sesión de 4 que tendremos para poder revisar este capítulo segundo y así continuar con la totalidad del contenido de este interesante libro de Larson Guerra sobre el sonido en el cine. Estamos en la parte ya no digamos de revisión físico-mecánica como fue el capítulo primero, sino ahora pasamos a este elemento fisiológico del oído, de la audición. Así es que estaremos en otro nivel de revisión el día de hoy, mucho más fisiológico. En la página 51 dice Larson Guerra sobre este apartado de la evolución del sentido de la audición, que de todos los sentidos con que la naturaleza dotó a los seres vivos para percibir su entorno, el último que apareció fue el oído. Ya los protozoarios contaban con los sentidos del tacto, del gusto y del olfato, que les permitían percibir el mundo o el medio circundante, su composición bioquímica básica, lo cual le permitía detectar posibles fuentes de alimentación o bien de peligro. Con la aparición de los primeros organismos pluricelulares, surgió el sentido de la vista en estos organismos. También como los primeros vertebrados acuáticos desarrollaron sacos aéreos, una especie como de globos internos que permitía alterar su densidad de flotación. Estos sacos aéreos evolucionaron posteriormente hasta convertirse en pulmones y en el caso de otros en vejigas natatorias. En la página 52 nos habla también de cómo algunos peces, más que escuchar, perciben los movimientos de manera directa como una vibración. Sin embargo, también algunos peces desarrollaron un órgano especializado en detectar sonidos, es decir, el oído. El oído de los peces está aislado del exterior, es decir, no cuenta con aperturas como en el caso de los mamíferos, es decir, no tienen orejas. Aquí las vibraciones llegan a través de la estructura ósea del pez al interior del oído. En algunos peces, la vejiga natatoria
quedó conectada al oído medio por una serie de huesecillos, un mecanismo conocido como aparato de Weber. La vejiga funciona como una caja de resonancia que amplifica las señales sonoras que llegan a este oído. Los peces resultan ser también extremadamente sensibles a las vibraciones del medio. Con los primeros anfibios es factible, dice Larson Guerra, aquellos organismos que contaban con aparato de Weber hayan desarrollado el oído medio de anfibios, de reptiles, aves y de algunos mamíferos. En la primera etapa, el cambio del medio acuático al aéreo seguramente provocó la pérdida de una buena parte de las capacidades de escucha que ya tenían estos animales. Paradójicamente, los que quizás escuchaban mejor en un ambiente acuático hayan sido los que más capacidad auditiva perdieron al cambiar de ambiente. Muchos de los primeros organismos en dejar las aguas y salir a tierra firme lo hicieron reptando con sus mandíbulas en contacto con el suelo. Muchos desarrollaron la capacidad de detectar vibraciones del suelo a partir de estos huesos mandibulares, que van a servir para amplificar las vibraciones que se transmitían a través del suelo. En el caso de algunos animales actuales, las serpientes, por ejemplo, los lagartos, siguen percibiendo sonidos utilizando sus mandíbulas como resonadores que transmiten vibraciones a su propio oído interno. Ya en la página 53 nos dice que a medida en que estos anfibios fueron desarrollando extremidades, elevando el cuerpo, sus mandíbulas también tendieron a reducir en tamaño, liberando huesos que conservarían su función como resonadores o transmisores de vibraciones, los cuales se van a convertir en los huesecillos del oído medio. En el caso de anfibios, reptiles, aves modernas, se trata de un único huesecillo. Aquí solo los mamíferos desarrollaron 3 huesecillos, aumentando con ello la sensibilidad y la fidelidad en la transmisión de estas vibraciones. Al tener estos 3 huesecillos, aumenta el rango de frecuencias que pueden percibir, frecuencias audibles. Este recién adquirido sentido de la percepción, nos dice Larson Guerra, resultó determinante para la supervivencia de las especies. La probabilidad de poder eludir a un posible depredador, detectar a una posible presa, encontrar pareja para reproducirse, hallar crías extraviadas, etc., son algunas de las características que el sentido de la percepción auditiva pudo beneficiar. El oído junto con el olfato van a ser 2 sentidos relativamente más importantes para la supervivencia, porque tanto el oído como el olfato permiten percibir cosas que están fuera del rango de lo visual, sin importar la cantidad de fuente lumínica o la ausencia de luminosidad. El oído y el olfato van a permitir mejores condiciones de supervivencia, dice Larson Guerra. En términos evolutivos, esto propició el desarrollo de sistemas auditivos de 2 parámetros fundamentales. Por un lado, la direccionalidad, y por otro, la localización espacial y el timbre de ese sonido. Es decir, estamos hablando de la ubicación espacial y del timbre. De estos 2 parámetros, el primero es más importante, pues de nada sirve saber que lo que se acerca es un depredador o una presa si no se puede determinar de dónde proviene. Lo primero que va a intentar determinar nuestro cerebro ante un estímulo sonoro es la procedencia, es decir, la direccionalidad o la localización espacial. Todo lo demás viene a un segundo plano. Lo que hace único y extraordinario, en este caso al cerebro humano, es el desarrollo altamente especializado de su corteza cerebral, donde se llevan a cabo los procesos superiores de la mente. En la página 54 nos dice que en términos fisiológicos
y evolutivos, el desarrollo de la corteza cerebral va a implicar un costo bastante grande. Los seres humanos precisamos 10% más de alimentación en relación con nuestra masa corporal que el resto de los primates. Y el funcionamiento normal requiere de un 22% de la energía calórica total requerida por el cuerpo. La corteza cerebral solo es superada en su demanda calórica por otros dos órganos que serán el corazón y los riñones. A los altos costos de esta producción y manutención que requiere la corteza cerebral se deben entonces dos tipos de fenómenos. Por un lado, la forma particular del cerebro, que muestra en su superficie pliegues y retorcimientos, buscando la mayor cantidad de área superficial externa. Estamos hablando en este caso de la corteza cerebral. Y por otro lado, la lateralización de funciones, porque aunque las neuronas de la corteza cerebral se cuentan por billones, su número, a pesar de esta enorme cantidad, es finito, por lo que en la práctica ciertas áreas han sido asignadas con preferencia a uno u otro de los hemisferios. Ya en el apartado de la fisiología del oído humano, Larson Guerra va a revisar algunas de las características más importantes de las tres secciones que tiene el oído humano. Estamos a nivel de esta revisión fisiológica y ya no de la mecánica desde el punto de vista físico del sonido. Ya estamos en la corporalidad del ser humano y de cómo capta el sonido el ser humano a partir de un órgano muy peculiar que es el oído. Nos dice Larson Guerra en la página 54 que el oído humano está compuesto por tres secciones que se conocen como oído externo, oído medio y oído interno. En la página 55 nos explica cómo es que estos canales semicirculares son tres pequeños canales cilíndricos curvos orientados en tres planos perpendiculares y conteniendo en su interior un líquido. Todo movimiento de la cabeza va a determinar un desplazamiento longitudinal de este líquido. Hay unos cilios sensitivos que comienzan a moverse en el seno del líquido, desencadenando impulsos nerviosos que informan acerca de nuestros movimientos y posición en el espacio. Así como el oído es un detector de vibraciones por los movimientos en el exterior del cuerpo, así también los canales semicirculares detectan movimientos del propio cuerpo. De esta cercanía fisiológica entre los órganos de la audición y el órgano del equilibrio, podemos comprender la conexión tan estrecha que existe entre el sonido y el movimiento, como es el caso de la música y la danza. Ya en el apartado de la revisión al oído externo nos va a decir que este oído externo está compuesto de tres elementos: un pabellón auricular, o también conocido como oreja, el canal auditivo y el tímpano. Nos dice en cuanto a este primero, el pabellón auricular o los pabellones auditivos, sirven para reflejar y dirigir hacia el canal auditivo los estímulos sonoros en general, privilegiando las frecuencias medias altas. Cada oreja humana será única, por lo tanto, también única o con ciertas variaciones la captación que se va a tener de ese sonido. En nuestra infancia aprendemos de esta manera a interpretar la información que recibimos de nuestras orejas o que entran a través de nuestras orejas y permite detectar algunas diferencias de tiempo de llegada de una señal sonora a ambos oídos. Esto va a ser fundamental para la localización espacial de un sonido. Cada persona de alguna manera va, entre comillas, calibrando su sistema perceptivo sensorial de manera gradual. En la página 56 nos dice que la oreja ayuda a captar mejor las frecuencias que van de los 4000 Hz
hasta los límites superiores de nuestro rango auditivo, es decir, las altas frecuencias, para la percepción de direccionalidad, que se basa en la comparación de las fases de la onda sonora recibida en ambos oídos. De manera que mientras más grave sea un sonido, más difícil es para nosotros detectar su procedencia. En cuanto al segundo elemento de este oído externo, está el canal auditivo, que tiene una frecuencia de resonancia de alrededor de 3000 Hz, y juntos, tanto el pabellón auricular o la oreja y el canal auditivo, lo que van a hacer es amplificar de unos 5 decibeles a 10 decibeles la señal que recibe el tímpano en un rango de los 2000 a los 6000 Hz. Los sonidos que percibimos comienzan a ser alterados ya desde el momento en que llegan a nuestros oídos. No vamos a tener una respuesta plana a los estímulos sonoros, pues además de esta primera selección establecida por el rango audible, dentro de este rango se da también una nueva selección, una segunda selección de frecuencias de aquellas que escuchamos mejor que otras. El tercer elemento de este oído externo será el tímpano, que es una membrana circular que cubre totalmente el final del canal auditivo, separando al oído externo del oído medio. Esta membrana va a vibrar de manera analógica al contacto con los estímulos sonoros que está recibiendo. Esto significa que la intensidad y la frecuencia de su vibración son análogos, es decir, dicho en otras palabras, es directamente proporcional a las variaciones de intensidad y frecuencia del estímulo sonoro. Hasta aquí la revisión general de este oído externo. Pasamos entonces a la revisión de la segunda sección del oído humano, que será el oído medio, en la página 57. Y este oído medio va a estar constituido fundamentalmente por tres huesillos que su nombre técnico es osículos, que se conocen como martillo, yunque y estribo, y también la cavidad donde éstas se encuentran. El martillo va a estar en contacto directo con el tímpano y transmite las vibraciones de este al yunque y al estribo, el cual hunde su otra extremidad en el medio semiacuoso, un líquido linfático de la cóclea a través de la ventana oval. La función de estos huesillos es la transmisión de las vibraciones del tímpano a la otra sección, que será el oído interno. Es entonces este momento de la unión entre el oído externo y el oído medio. Nos dice que el tímpano está en contacto con el aire, mientras que el oído interno se encuentra inmerso en el líquido linfático. Entonces aquí estamos ante dos condiciones muy diferentes. Mientras que el oído externo o el tímpano está más bien en contacto con el aire, en esta otra sección del oído medio ya estamos en un medio acuoso y que va a ser totalmente diferente la funcionalidad. Entonces nos dice que en este oído interno está dentro de un líquido linfático, y los huesillos del oído medio no solo van a transmitir, sino que también van a amplificar las vibraciones, de manera que la presencia de estas en este medio más denso del oído interno van a ser proporcionales a las del medio aéreo de menor densidad. Nos dice que los huesillos del oído medio concentran la energía recibida del oído externo en un área de unas 17 veces menor al área del tímpano que está amplificado, o amplificando en este sentido los movimientos provocados en dicha membrana por el efecto de las ondas sonoras que van a llegar a él. En este sentido, se considera que hay una ganancia mecánica de esta presión acústica por medio de este mecanismo de unas 17.4 veces. Estos osículos
estos huesillos del oído medio son también asistidos por un sistema de músculos que van a cumplir funciones también muy importantes. Por un lado, van a asegurar una correcta colocación, es decir, van a mantenerse sujetos para que no vibren con cualquier tipo de movimiento que tenga la cabeza. No porque la cabeza se mueva, tenga un movimiento, estos necesariamente van a tener un movimiento. Por otro lado, también tiene la función de una atenuación de señales muy fuertes. Cuando se recibe un estímulo sonoro de intensidad muy elevada, estos músculos de los huesillos se van a tensar con la intención de atenuar esta amplificación normal de la señal. También nos va a decir que estos elementos del oído medio, estos osículos, tienen una función adicional en la página 58, que es atenuar los sonidos producidos por el propio organismo. Simplemente cuando nosotros vocalizamos, dice Lars Guerra, es decir, cuando hablamos, cantamos, reímos o emitimos un grito, nuestros oídos, nuestros propios oídos, perciben las vibraciones que les llegan internamente por la propia resonancia del cuerpo. En particular, van a resonar de manera importante los huesos del cráneo. A estas vibraciones habrá que añadir las que percibimos una vez que nuestra voz es proyectada en el espacio. Entonces, la intensidad de estas vibraciones internas es de tal magnitud que si no existiera un mecanismo de atenuación, nuestras vibraciones ensordecerían nuestra propia percepción, nuestra propia voz. Nos va a decir que el silencio absoluto como tal no existe, pues en el último de los casos siempre van a estar presentes, aunque cancelemos los sonidos exteriores a nuestro cuerpo, siempre van a estar ahí los sonidos de nuestro corazón, de la respiración, de la digestión, o inclusive, aunque no se trate de sonidos en términos físicos, sí el sonido, por así decirlo, de nuestros propios pensamientos. Otra consecuencia de este fenómeno es que nuestras voces nunca suenan igual para nosotros que para las demás personas. Con respecto a la recepción del silencio, es que podemos también tener una sensación subjetiva del silencio casi total, ya sea por las variaciones dinámicas del contexto sonoro, de cómo van cambiando, o por los momentos de altas concentraciones en los procesos del pensamiento o no pensamiento, que hacen pasar a planos lejanos de la conciencia esto que podríamos llamar, entre comillas, el bullicio del mundo. El mecanismo muscular de control sobre estos huesillos del oído medio, que ya decíamos llevan por nombre martillo, yunque y estribo, y la propia cavidad donde estas están, bueno, pues este mecanismo muscular que controla funciona también de manera automática e involuntaria. Existen evidencias de que funciona inclusive cuando nosotros estamos en periodos de sueño o cuando subvocalizamos, es decir, cuando solamente hay una mera intención de vocalizar, es decir, pensar o leer, digamos, como en voz baja. Y esto es suficiente para poder desencadenar un proceso de atenuación auditiva interna. Este proceso mecánico, este proceso todavía hasta este punto es un fenómeno mecánico, ya decíamos, automático, involuntario, y aquí el oído externo capta las ondas sonoras, o sea, el movimiento de las moléculas del aire que con las que está en contacto, y ese movimiento vibratorio de las moléculas va a ser canalizado hasta el tímpano. Aquí el oído medio va a transmitir estas vibraciones por medio de estos huesillos y los va a concentrar en un punto
de aproximadamente un 17avo de esta área del tímpano. Esta concentración de energía es la que permite que las vibraciones que llegan al medio acuoso de este oído interno tengan la energía suficiente para mover estas moléculas que están o que son mucho más pesadas que las que se encuentran en el medio aéreo. Ya en la página 59 va a abordar otra de las secciones, la tercera sección del oído humano, que es el oído interno. Aquí nos va a decir que este oído interno está formado por dos elementos, la trompa de Eustaquio y la cóclea. Aclara que este término de cóclea viene del latín, que significa caracol. Ya se había dicho que estamos ante un oído interno junto con un oído medio y el sistema vestibular, y se encuentra ubicado en una cavidad dentro de la parte más dura del cuerpo humano. Es el hueso temporal del cráneo. Y bueno, este mecanismo, un mecanismo muy delicado como lo es el oído, va a tener que ser capaz de vibrar a altas velocidades, pero también deberá ser resistente a los movimientos bruscos normales, que para uno puede ser normal en la vida de una persona, pero que para el delicado mecanismo son también movimientos bruscos. Una vez en el caracol o en la cóclea, estas vibraciones transmitidas por los huesillos del oído medio van a estimular directamente los filamentos sensibles. Cada uno va a detectar determinadas frecuencias y solamente esas frecuencias. En la página 59 nos sigue diciendo Larson Guerra que dentro de esta cóclea, rodeado por las cavidades cocleares, se encuentra el llamado órgano de Corti, dentro del cual se van a encontrar los filamentos celulares sensitivos, mismos que van a disparar señales hacia el cerebro en la medida en que reciben estos estímulos sonoros, es decir, las vibraciones. Cada uno de estos filamentos está, por así decirlo, o entre comillas, afinado en una determinada frecuencia, por lo que solo van a responder a los estímulos que contengan esa frecuencia. Como los sonidos son de manera general ondas complejas, hasta el sonido más simple que nosotros podemos captar provoca ya en nuestro oído reacciones en una amplia gama de filamentos. Theodor Schwenk, en su libro El caos sensible, citado aquí por Larson Guerra, la página 59, describe el oído interno de la siguiente forma. El caracol membranoso del oído interno es un conducto tubular con terminación ciega, conteniendo líquido y rodeado de él. Reúne en sí mismo el fenómeno de las superficies curvas con el de la torsión en espiral. En la página 60, Larson Guerra va a profundizar un poco más sobre esta visión de Schwenk, al decir que este autor atribuye estas formas curvas y espirales a los movimientos naturales del agua, expresados en el resultado anatómico de una embriogénesis, en la cual, y cita textual a Schwenk, parece más bien como si el principio giratorio llenase con su dinamismo el proceso de la embriogénesis y la dirigiese. Y continúa Schwenk, citado por Larson Guerra: si en el seno de un líquido en reposo actuamos mediante impulsos rítmicos, pueden aparecer remolinos con formas espirales bien claras. Hasta aquí la cita de Schwenk, recuperada por Larson Guerra. También Schwenk plantea lo siguiente, y cita nuevamente al autor: recordemos lo que sucede en el proceso de la audición.
impulsos rítmicos procedentes del exterior son transmitidos constantemente a la ventana oval, fina membrana en contacto con el líquido del oído interno. Así podemos atribuir la génesis arremolinada de este órgano al mundo de los sonidos rítmicos. Este órgano habría entonces nacido del sonido y para el sonido. Hasta ahí la cita de Schwenk, recuperada por Larson Guerra. A continuación va a presentar un diagrama de la percepción de frecuencias de la cóclea y vemos cómo en el exterior las frecuencias son mayores, mientras que cuando esta forma que tiene como de caracol, en la medida en que se interna, las frecuencias van disminuyendo, ¿no? También nos dice que Larson Guerra nos dice que no es difícil coincidir con Schwenk, dado que el origen acuático de la vida y también a las similitudes del comportamiento dinámico entre el agua y el aire. Y cita nuevamente a Schwenk. En cuanto penetran sonidos procedentes del exterior en el oído interno, la linfa se verá recorrida de uno a otro extremo por cadenas de remolinos. A esto se le suma una selección de ritmos, en tanto que los de más bajas frecuencias, tratándose de ondas más largas, sonidos graves, alcanzan el extremo más distante de la membrana basal. Los sonidos agudos son de altas frecuencias, o sea, ritmos rápidos y cortos que se extinguirán prácticamente a la entrada del órgano. Hasta aquí la cita de Schwenk, recuperada por Larson Guerra en la página 60-61. Dice Larson Guerra que la selectividad sensorial de este órgano de Corti está directamente relacionada con características físicas del sonido. Si aquí Larson Guerra nos propone imaginar esta estructura como una membrana desenrollada, como si fuera un teclado que no va a producir sonido, sino por el contrario va a ser un teclado, digamos, como un receptor de sonidos que comienza por los sonidos agudos y en este enrollamiento, ¿no?, de la forma termina por los graves, por las frecuencias graves. Este órgano de Corti es el encargado de traducir las vibraciones acústicas en propiamente una información neuronal. Ya aquí, a partir de este punto, dejamos de hablar o dejamos de estar en el terreno de la acústica mecánica para entrar ahora a otro terreno que será la psicoacústica, al complejo mundo de los procesos cerebrales de la audición, de cómo es que nuestro cerebro procesa lo que nuestros oídos están percibiendo. El siguiente apartado, ya después de haber revisado este extenso apartado relacionado con la fisiología del oído humano, el último apartado que vamos a revisar en la sesión de hoy será las otoemisiones acústicas. Nos dice en la página 61 que la primera teoría moderna acerca de la audición corresponde a un médico y físico alemán llamado Hermann von Helmholtz en la segunda mitad del siglo XIX, quien presenta una teoría que involucraba la presencia de resonadores altamente selectivos dentro de la cóclea. Ya hacia 1930, el húngaro George von Vekesi descubrió el fenómeno de las ondas viajeras al interior de la cóclea y va a disputar de manera directa la teoría de von Helmholtz, planteando que el oído no podría contener suficientes resonadores para cubrir las capacidades conocidas de percepción de frecuencias. El análisis del comportamiento de la cóclea resultaba insuficiente para poder explicar la sensibilidad medible del oído. Ya en los 70s se habla también en investigaciones de sofisticados mecanismos de funcionamiento de la cóclea en oídos vivos y cómo es que estos estudios, estas investigaciones
revelan la presencia de energía sonora detectable producida por el oído. Se descubrió que el oído no solo es un receptor de cierta capacidad de resonancia, sino que es capaz de emitir energía de manera ordenada o afinada, es decir, en tonos definidos, dice Larson Guerra en la página 62. Por otro lado, el inglés David Kemp en el año de 1978 bautizó a estas emisiones como otoemisiones acústicas. Estas otoemisiones acústicas van a resultar de la capacidad de las células ciliadas externas de la cóclea de moverse, generando por ello mismo una ganancia en el estímulo presente. Ya para finalizar este apartado y también la sesión del día de hoy, dice Larson Guerra que esta actividad de estas células ciliadas puede ser espontánea o como una reacción a un estímulo externo. Actualmente, dice Larson Guerra, este estudio de las otoemisiones acústicas es un factor muy importante para el diagnóstico de problemas auditivos, sobre todo en infantes. Hasta aquí la revisión que hemos hecho el día de hoy a la primera, digamos, de 4 partes en que vamos a dividir la revisión del capítulo 2 de este libro de Pensar el Sonido. Y hemos abordado primeramente la cuestión de la evolución del sentido de la audición. Después nos internamos a hablar un poco sobre la fisiología del oído humano en cada una de sus 3 secciones, con sus propios elementos, sus propias características, y concluimos el día de hoy hablando un poco de las otoemisiones acústicas de Hermann von Helmholtz y de algunos otros investigadores como David Kemp. De manera que con esto terminaríamos la sesión del día de hoy para en las siguientes 3 sesiones continuar con la revisión de este capítulo 2 del libro Pensar el Sonido, una introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico, una publicación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la autoría de Samuel Larson Guerra, publicado por la UNAM en el año de 2010. Bien, pues hasta aquí dejamos la sesión del día de hoy. Los invito a que nos escuchen el día de mañana, jueves 16, para continuar con la revisión de este 2 capítulo. Mientras tanto, que tengan una excelente noche y hasta el día de mañana.